no sabemos cómo. Por eso hoy vamos a hablar con Luis Alberto Quevedo, sociólogo y director de Flaxo Argentina, sobre este contexto actual social y político en el que estamos viviendo. Estamos en un contexto raro, ¿no? Estamos, por un lado, venimos de este aislamiento que llevamos varias semanas y tenemos un contexto amplio en el país, en la nación, ¿no? Capitalista, neoliberal, y de pronto el Estado tiene mucha más presencia, mucha más visibilidad, poniendo estos límites hasta la propia circulación. Entonces, te queríamos preguntar, en este contexto de pandemia, ¿cómo actúa el Estado hoy? Bueno, yo diría que hay una doble situación. Por un lado, una situación política e institucional, que es la preeminencia de la decisión pública en un momento que no solamente es de la Argentina, sino que es global. Y entonces hay una institución que son los estados, en realidad, que comienzan a tomar decisiones que involucran a todos los ciudadanos y que actúan como marco regulatorio para prevenir esta pandemia. Eso es como una cuestión institucional que creo que no podemos dejar de marcar. Hay un regreso muy fuerte del Estado ordenando el funcionamiento del espacio público, el funcionamiento del comercio, de las actividades industriales, el funcionamiento de las instituciones, etc. El otro rol del Estado, que me parece más pedagógico, tiene que ver con informar a la población sobre consignas claras que hay que seguir en este contexto, ¿no? Y ahí es lo que yo llamaría, aparece un Estado con una comunicación de crisis. Y en esa comunicación de crisis el Estado, más que explicar en qué consiste la pandemia mundial, tiene que dar instrucciones muy precisas, ¿no? Es decir, la comunicación de crisis supone que el Estado dice qué debo hacer. Entonces, debo quedarme en casa, debo higienizarme, debo salir lo menos posible, solo puedo salir a hacer las compras esenciales, etc. Así que el Estado tiene una regulación múltiple que supone la suspensión de un espacio público y de una ciudadanía que tenía antes otras libertades. La emergencia hace aparecer un rol del Estado que siempre existió y que me parece que en este caso se hace presente con mucha legitimidad, por lo menos en Argentina, con la población. Y digo los estados porque no olvidemos que algunas ciudades han tomado medidas propias, otras provincias han tomado medidas propias y el Estado Nacional ha tomado sus medidas también. O sea que ha sido un conjunto de instituciones públicas, no es solo el Estado Nacional, que ha definido las reglas de comportamiento social, de comportamiento económico, de comportamiento interciudadano, diría, en la pandemia. ¿Notás alguna particularidad propia de nuestra cultura política en relación a los otros países? ¿Cómo afrontaron esto y cómo se manejan los gobernantes en el vínculo con la población? Bueno, sí, en realidad acá hay a ver, nosotros vivimos una tensión entre la libertad individual, por ejemplo, la libertad de movimiento y la restricción que impone el Estado. Yo, leyendo cuestiones sobre Francia y Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? En Francia hay una tradición muy grande de presencia del Estado, que es el que ordena la vida pública. En Estados Unidos hay otra tradición, que es la tradición más individualista, más de los derechos del ciudadano, más de la falta de cultura política de aceptar al Estado, y mucho menos el Estado federal, el Estado nacional, imponiéndome reglas de vida cotidianas, ¿no? Entonces, creo que parte de lo que ocurrió en Estados Unidos desde el punto de vista político, que es esta confrontación entre Donald Trump y el poder federal con los poderes estatales y de las ciudades, en el caso de Nueva York es muy dramático todo esto, me parece que forma parte también de esas diferencias de cultura política. Francia, por ejemplo, es un estado donde de arriba para abajo se organiza la vida social y entonces hay un respeto muchísimo mayor a la ley que se impone en una emergencia como esta. Yo creo que la Argentina es más francesa en su tradición que norteamericana, en esa tradición de ciudadanía, y por lo tanto acá los ciudadanos miramos mucho
a qué dicen los estados. Digo los estados, me refiero al intendente de mi ciudad o al jefe de gobierno, qué dice el gobernador y qué dice sobre todo el Estado Nacional. ¿Y cómo ves la respuesta de la gente hasta ahora, con la foto de hoy, digo, de lo que podemos hacer como hipótesis hoy? Yo creo que en Argentina ha habido dos cosas que yo resaltaría muchísimo. Primero, que es la aceptación por parte de la sociedad muy mayoritaria. Si bien hay gente que ha transgredido la ley y han sido multados o sus autos han sido retenidos, o se ha complejizado el tema del movimiento en las ciudades, pero sin embargo mayoritariamente creo que la sociedad se ha vuelto muy solidaria respecto de lo que son los cuidados, ¿no? La distancia, por ejemplo, en la calle, la gente que va a los comercios, el no salir. Realmente tenemos ciudades muy vacías, mayoritariamente. Ahora, yo iba a tomar una fotografía que fue, que en lo que va de la pandemia ha sido un momento crítico, que fue el viernes en el cual se habilitaron los bancos para el cobro de las jubilaciones y pensiones, etcétera, y se produjo un descontrol. Eso fue un error enorme del gobierno nacional y de la administración pública, del modo en el cual se comunicó y se administró ese movimiento de gente, que era además la gente más vulnerable, porque estamos hablando de los adultos mayores. Allí hubo dos cosas. Por un lado hubo la desorganización que produjo una mala consigna comunicacional y una mala organización de cómo actúan los bancos en esta emergencia. Pero por otro lado estuvo la conducta de las personas. Y si nosotros vemos qué fue lo que ocurrió, en realidad las personas, los adultos mayores se portaron muy bien. Es decir, fueron, hicieron las colas, mantuvieron la distancia, llevaban su barbijo, llevaban asientos. Es decir, no hubo griteríos, no hubo descontrol, hubo protestas por la mala organización, pero no hubo una ruptura del orden, diría yo. Eso habla de la maduración también de ese segmento que entiende que ellos son también los más vulnerables y que no se podía modificar la regla de la distancia, por ejemplo. Al otro día, o el sábado y el domingo siguientes, que se pagó en los bancos de una manera más organizada, todo cambió y allí creo que se volvió a un cierto ordenamiento y una buena conjunción entre conducta ciudadana por un lado y la regla administrativa que puso el gobierno nacional. ¿Y los medios de comunicación en este contexto, cómo están configurándose? ¿Hubo cambios en relación a antes de la pandemia, ahora? No solo en términos de los periodistas, de los grandes medios de comunicación, sino también los medios públicos, y cómo el gobierno también se comunica con la población. Mira, yo creo que sí, que es muy especial este momento comunicacional. A ver, voy a empezar por el gobierno nacional y su comunicación. En un momento de crisis, todos los manuales dicen que hay que seguir 3 o 4 reglas que me parece que Alberto Fernández como presidente lo siguió y que muchos gobernadores lo siguieron y Horacio Rodríguez Larreta como jefe de gobierno en la ciudad también lo siguió. Primero, quien comunica es la máxima autoridad. Alberto Fernández fue y es la palabra pública del Estado argentino. Segundo, se comunican decisiones, consignas claras, no hay un debate de ideas, es una comunicación de conductas, qué es lo que tenemos que hacer. Y eso me parece que fue muy claro. Tercero, me parece que la manera en la cual se comunicó fue una manera que combinó dos cosas que son muy importantes, autoridad y protección. Eso me parece que para un momento en que todos tenemos dudas sobre nuestra salud, sobre qué nos puede pasar en la pandemia, autoridad, que es decir, tienen que seguir ciertas reglas, y voy a ser inflexible en eso, como decía Alberto Fernández, o dice, y protección, que es decir, voy a privilegiar la salud por sobre la economía, voy a privilegiar la vida de las personas. Esas dos cosas me parece que fueron una buena comunicación. Me parece que faltó en gobierno la comunicación intermedia, me parece que faltaron otros estamentos, ¿no? Por ejemplo, me parece que queda poco claro algunas cuestiones de protección de la salud como el uso de los barbijos. En este momento el uso de los barbijos pasó a ser un debate público, y no puede ser un debate público, tiene que haber reglas. Después se pueden cambiar, de hecho en muchos países se fueron cambiando y nadie se enoja con eso.
Faltan comunicadores intermedios. A mí me parece que ahí el gobierno nacional, sobre todo, no termina de definir una estrategia que tenga no solo la comunicación de presidencia, que es muy importante, sino que tenga las otras cuestiones. Por ejemplo, hay poca información, tal vez porque la comunidad científica no la tiene, hay poca información sobre la vida del virus en los distintos materiales. ¿Cuánto vive en papel? ¿Cuánto vive en plástico? ¿Cuánto vive en metal? ¿Cuánto vive en mi remera? ¿Puede vivir en mi camisa? Bueno, esas cosas que son de ayuda práctica no las puede decir el presidente. Tiene que haber otras instancias. Y hay quienes ocuparon ese lugar, fueron los científicos, los infectólogos, las palabras autorizadas de la ciencia. Ahí apareció otro actor, que me parece que en este momento tan particular que vivimos, se revalorizó mucho, ¿no? Los investigadores del CONICET, quienes trabajan en el sector salud, aparecieron los infectólogos, aparecieron los virólogos, no solo de Argentina, también del mundo, tratando de dar explicaciones que no las puede cubrir la comunicación pública. Y respecto de los medios de comunicación, me parece que hay una gran distinción. Para mí la televisión ha tenido un pésimo desempeño en esto, porque ha sido muy poco informativa y muy poco formativa hacia la sociedad, ¿no? Muy poco preocupada para que la gente tenga buena información y muy preocupada por el sensacionalismo de las muertes, por el sensacionalismo del crecimiento de los infectados, por las músicas de ambientación que siguen siendo muy trágicas, con los alertas y últimos momentos que solo ponen nerviosos a quienes ven televisión. Yo creo que la televisión ha tenido un desempeño más bien de provocar más desconcierto y más temor en la sociedad que de llevar información o cierta tranquilidad. En cambio, otros medios me parece que han actuado distinto. La radio creo que actuó distinto, fue mucho más una compañía en estos momentos. Los periódicos tienen una actividad, la prensa gráfica, digo, tiene una presencia distinta. Y en las redes sociales, como siempre, hay de todo, ¿no? Hay campañas de fake news, hay terrorismo informativo, pero hay también foros de debate, la gente quiere discutir, quiere saber, quiere integrarse al debate sobre cómo se lleva mejor la pandemia en las casas, qué es lo que pasa en mi hogar, en mi vida personal, en mi vida cotidiana. Eso me parece que lo han dado más las redes, internet, etc. Y en relación a las políticas de salud, ¿cambiaron las prioridades? ¿Cómo la política en general, el Estado, el gobierno, mejor dicho, está tomando las políticas de salud en este contexto? Bueno, la política de salud se ha concentrado en la política de prevención del coronavirus. Esto me parece que también es un problema para los gobiernos, ¿no? Los ciudadanos tenemos poco claro qué me ocurre a mí si tengo algún tipo de problema de salud independientemente del coronavirus, lo que tiene cualquier población en cualquier momento del año, ¿no? Por ejemplo, hay una especie de consigna de no ir a los centros de salud, no ir porque sí a los hospitales, a los centros de salud. Eso existe como una especie de consigna social, pero también está que si a mí me duele una muela, puedo ir al dentista. Me parece que en eso no ha habido una buena comunicación de que la población sigue teniendo problemas que van más allá de suspender supónganse una intervención quirúrgica programada que puede esperar 3 meses. Bueno, eso todos lo entendemos, pero hay temas de salud que me parece que no han sido bien comunicados, que continúan y que me parece que la población ahí necesita consignas claras sobre cómo ir o no ir a los servicios de salud. Eso me parece que es un déficit. Y me parece que el gobierno concentró mucho en la comunicación que tiene que ver con, bueno, la salud de la emergencia, ¿no? El coronavirus, si hay respiradores, no hay respiradores. Eso también tranquiliza a la población. El hecho de mostrar, por ejemplo, cómo ha cambiado la infraestructura para recibir a la gente que tiene alguna infección, ¿no? Entonces mostrar lo que se hace lo que ha cambiado el rol de las Fuerzas Armadas, o lo que ha cambiado Tecnópolis, cómo se equipó, o lo que ha cambiado los equipamientos en los hospitales públicos, o lo que cambió, por ejemplo,
la descentralización de los test, que ya no se hacen en el Malbrán. Ese tipo de información me parece que son tranquilizadoras, que ayudan a entender que las cosas, las medidas que se toman son para prevenir algo que puede venir. O sea, tenemos que estar, un convencimiento creo que tenemos todos los argentinos y argentinas, es que tenemos que estar preparados para lo peor, deseando que no llegue lo peor. Las grandes crisis cambiaron el vínculo de lo público y lo privado. ¿Esta pandemia vos crees que va a cambiar el vínculo de la población en general, del ciudadano, con el espacio público? Bueno, yo soy un poco pesimista respecto de algunos discursos que circulan en estos tiempos diciendo que nos vamos a volver más solidarios porque esta pandemia requiere de la solidaridad social. No creo eso. Creo que también hay un discurso que circula socialmente que es que el otro es un riesgo, un peligro. ¿Por qué? Porque el otro puede ser portador del coronavirus. El otro, la otra, en general. Entonces, por ejemplo, los famosos pacientes asintomáticos que tanto nos preocupan, ¿no? Entonces me parece que, lejos de que el otro es alguien con el cual yo tengo que ser solidario, la consigna hoy es alguien del cual tengo que alejarme, ¿no? Mantener distancia. El distanciamiento social no es una práctica que nos vaya a dejar más solidarios. Y por otro lado, hay algo del egoísmo, de que yo quiero tener alcohol, quiero tener barbijos, quiero tener garantías de que voy a tener un centro de salud cercano. Me parece que eso es una práctica que se está viendo también hoy. Entonces no soy muy optimista en ese sentido. Ahora, ¿en qué parte me parece que nos va a cambiar? Por ejemplo, yo creo que nos va a cambiar respecto de nuestra circulación por el mundo, porque todos sabemos que cuando podamos volver al espacio público, cuando podamos volver a nuestros trabajos, cuando podamos volver a una vida social que abandonamos, por lo menos pasajeramente, me va a costar más igual tomarme un avión e irme de viaje, si puedo, ¿no? Si tengo los recursos, de irme de viaje a un lugar donde yo todavía lo vea riesgoso, ¿no? Aunque más no sea a Brasil, donde lamentablemente las políticas públicas no han sido demasiado buenas y probablemente allí las infecciones continúen por mucho tiempo más. Entonces, me parece que va a cambiar hábitos de turismo, va a cambiar hábitos de movilidad, va a cambiar hábitos de contactos con los otros. Lo masivo va a ser algo que nos va a costar volver. Sentarnos en un cine lleno, en un teatro lleno, nos va a costar volver a esas prácticas. Y supongo que con el tiempo volveremos a ser como éramos antes, tan egoístas o tan solidarios como éramos antes. ¿Y la cultura, las prácticas culturales, los consumos culturales, en algún momento se van a volver a lo que era, o crees que ya esto es una reconfiguración por mucho tiempo? No, creo que la práctica cultural más importante que se registró ahora es el consumo de pantallas, diría, ¿no? Creció el consumo de televisión, creció el consumo de pantallas, de internet, de series, creció el consumo de redes sociales. Leía algunos datos europeos sobre esto y es exponencial el uso de las redes. En Argentina supongo que también tendremos una práctica común, pero creo que hoy también la experiencia social lo que muestra es que no estamos hechos solos de redes y de pantallas y de virtualidad, que necesitamos al otro en carne y hueso. Escuchaba en una radio una pregunta muy simple que le hacían a la gente, a los oyentes, que es, al otro día de que se termine la cuarentena, ¿qué haría usted? Y el 90% de las respuestas era ir a darle un abrazo a mis hijos, a mis hermanos, a mis padres, a mis nietos, etc. Entonces el contacto social, el ver al otro, el abrazar al otro, es algo que necesitamos y que me parece que, lejos de reproducir las prácticas que venimos teniendo en nuestras casas... ¿Crees que esto nos va a dejar, o ya nos está dejando algunos aprendizajes? aprendizajes? Creo que el mayor aprendizaje, tanto para los que tenemos un trabajo formal como para los que estudian o estudiamos, etcétera, va a ser la posibilidad que tienen hoy las tecnologías de hacer teletrabajo o de educación a distancia. Eso creo que sí. Creo que muchos de nosotros nos vamos a preguntar por qué no virtualizar ciertas actividades
que no requieren que yo me desplace por la ciudad, que yo me tome un transporte público, que yo vaya a un lugar. Ya sabíamos hace tiempo que no es necesario ir a trabajar para trabajar y que no es necesario ir a estudiar a algún lugar para estudiar. Ya lo sabíamos, pero ahora, obligados por los encierros y la cuarentena, lo hemos practicado. Y me parece que algo de esto va a dejar como residuo, ¿no? Un aprendizaje de que en sociedades donde estamos preocupados por las multitudes moviéndose en los mismos horarios, por los conglomerados de gente en lugares que son lugares de contagio, digamos así, como los transportes públicos. Cuando hablamos de la polución de las ciudades y todo este diagnóstico apocalíptico que hacemos de las grandes urbes, porque no nos olvidemos que el coronavirus es una enfermedad de las grandes urbes. Los sectores más golpeados del mundo han sido las grandes ciudades, ¿no? Ha sido Nueva York, ha sido Madrid, ha sido Milán, han sido Londres, en Argentina claramente es el área metropolitana de Buenos Aires. Bueno, descomprimir eso es movernos un poco menos. Y creo que esta pandemia tal vez nos deje la práctica de que es posible movernos un poco menos. Muchísimas gracias, Luis Alberto, por tu tiempo y por tus palabras que nos abren a pensar, ¿no?, distintas cosas en este contexto en el que estamos ahora viviendo tan raro. Gracias. Gracias, Belén.